En el tiempo de las campañas políticas de la presidencia municipal, de la gubernatura del estado, de la Diputación Federal donde yo participé, pues había la entrega de mucha gente muy importante, entre ellas una maestra que había sido compañera mía también como maestra en la escuela Melchor Ocampo. Me refiero a la profesora Blandina Contreras Ángeles. Ella fue una pieza muy importante en mi vida política porque era muy allegada con nosotros y ella sirvió de ejemplo para las actitudes que se deben desarrollar en materia de oposición. Cuando se está en la oposición se tiene que tomar medidas importantes para el cuidado del voto, para la emisión del voto, para que antes los mapaches electorales no se llevaran las urnas, para que evitáramos los carruseles, etc. Y resulta que la maestra, pues por su cercanía con nosotros, la nombrábamos representante de casilla, ya sea por el partido o por el candidato a las diversas casillas, y ella sabía la línea de conducta que se debía desarrollar para cuidar. Entonces la gente también sabía que se tenía que emitir el voto y se quedaba desde ese momento en la casilla para rodearla y en un momento dado cuidar que ese voto llegara a su destino. Primero que se contara y luego que se guardara. Entonces, en ese orden de ideas, la maestra estaba en una casilla. Y resulta que ya en la tarde, ya cerca del cierre de la casilla de las 6 de la tarde, llegaron los mapaches electorales a tratar de llevarse la urna. Y entonces la maestra, como estaba encargada de esa urna, pues no permitió que se la llevaran. Y les dijo, no se lleva nada. Entonces forcejearon con ella y ella lo que hizo fue abrazarse de la urna. ¿Y cómo sería la intención de estos mapaches electorales? Que se llevaron a la maestra con todo y urna y la subieron a la camioneta. Pero resulta que como ella no se despegó de la urna, no la pudieron golpear ni nada, entonces la tuvieron que dejar y regresó con su urna a la casilla. Entonces es algo que para nosotros nos sirvió como una enseñanza para la gente, que de la manera cómo se cuida una urna, cómo había que hacerle. Y entonces con eso pues nosotros ponemos de ejemplo a la maestra de que esa era la forma de cuidar una casilla. Ella misma posteriormente pues estaba cerca de nosotros y en ocasión de las campañas electorales llevaba hasta números especiales para presentarlos en el momento de la campaña, o sea en los mítines. Había un intervalo y ella hacía la presentación de bailables folclóricos para darle realce a las campañas, a los mítines. Y entonces era muy común que llevara sus números preparados la maestra para amenizar los momentos de los mítines. Y así pasó todos los tiempos de política. Y ella inclusive fue muy generosa porque en algún momento me hizo favor de redactar un acróstico con mi nombre y todo un verso en relación a mi vida. Yo le agradezco mucho porque pues eso para nosotros constituye un homenaje de personas tan valiosas como ella. Recuerdo también que cuando nosotros empezamos la campaña de diputados federales, la empezamos en la ciudad de Tula de Allende y allí había una oficina del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y de ahí salimos, me acuerdo que salimos de ese lugar y la maestra inventó una porra. La porra decía Ernesto
un hombre siempre honesto. Ernesto, un hombre siempre honesto. Y eso, pues, yo hasta me sentí un poquito incómodo por estarlo gritando, ¿verdad?, en la calle, pero ella fue la autora de esa generosa expresión. Así que yo le recuerdo mucho a la maestra como un ejemplo de militante, un ejemplo de dirigente y un ejemplo de persona que quiere a su pueblo, que quiere a su patria.